IgnacioRomeroHidalgo.blogspot.com. El blog del profesor Ignacio presenta Básico, válvulas, tuberías y accesorios en la industria de los hidrocarburos. Comenzamos con las tuberías y accesorios que sirven de acoplamiento con las válvulas para un determinado proceso. Entonces acá en esta imagen podemos observar algunos de los elementos que son complemento con las válvulas en un proceso. Podemos ver la tubería, que es un elemento primordial. ¿Por qué? Porque por allí se transportan los fluidos y a su vez pasan por una válvula. Entonces una tubería es un elemento primordial en un proceso. La brida es también otro elemento primordial. ¿Por qué? Porque le da practicidad a lo que es la conexión de una tubería con una válvula. Las válvulas, desde su fabricación, ellas vienen con una brida, y para conectarla con la tubería, simplemente la tubería debe tener esta conexión también. Claro, las válvulas pueden venir desde fábrica para ser roscadas o para ser soldadas, pero las más prácticas son las que vienen para ser bridadas, es decir, por medio de pernos se unen a una tubería o a un codo o a una T o a otra válvula, también por medio de bridas. También tenemos las T, que son elementos que permiten conectar a una tercera vía a una tubería. Entonces en este caso podemos visualizar esta T. También tenemos los codos, cuando queremos desviar el fluido 90 grados, este codo de 90 grados, con ella podemos desviar el fluido, o podemos desviarlo 45 grados con este codo que está. Entonces estos son elementos primordiales en un proceso, pero son sencillos, digamos, no hay mayor cosa que podamos explicar de estos elementos. Ahora, las válvulas sí son, digamos, elementos que tienen un poco más que comprender, y por eso este video les muestra lo específico de las válvulas. En esta lámina podemos visualizar un conjunto de válvulas que se usan en la industria de los hidrocarburos. Pero antes de ver cada una de ellas, por ejemplo esta que está acá, muy particular, fíjense el tamaño que tiene, ¿no? Una persona acá da la idea del tamaño de esta válvula. Y esta también es bastante grande. Y aquí vemos un operador manipulando una válvula, y vemos dos operadores también haciendo algo para un dispositivo que está acoplado a una válvula. Y así. ¿Pero qué es una válvula? Una válvula es un dispositivo de control para permitir o no el paso de un determinado fluido en un proceso. Se pueden usar para desviar caudales a diferentes sitios, y las válvulas también pueden regular la cantidad de flujo a un porcentaje. Es decir, que yo puedo detener el fluido, permitir el paso del fluido, o puedo regular el fluido, es decir, puedo decir que pase un determinado caudal, un 10%, un 50%, un 75% del caudal que pase para un determinado fin. Entonces, con las válvulas se puede evitar el retorno también de los fluidos a su sitio de origen. Si en un sitio yo deseo que el fluido pase pero que no retorne al origen, entonces yo coloco también un tipo de válvula para cumplir ese fin. Pueden ser diseñadas para ser accionadas cuando se alcance una presión tope en un equipo, como las válvulas de seguridad o válvulas de alivio. Las mismas pueden ser manuales o manipuladas mediante un sistema eléctrico, neumático o hidráulico. Es decir, yo la puedo manipular con mi fuerza física, o puedo acoplarle a la válvula un sistema eléctrico para moverla, un sistema neumático o un sistema hidráulico. Pueden ser accionadas de forma también remota, es decir, yo puedo permitir que esa válvula sea manipulada desde un sitio, como una sala de control. Entonces yo puedo hacer ese movimiento también por medio de las válvulas, ¿no? Existen tres grandes tipos de válvulas. Existen las que llaman de bloqueo, que también le dicen de aislamiento o de cierre. También están las reguladoras, que también le dicen de estrangulamiento. Y también están las de retención, que se le dice de flujo inverso, o válvulas check también. Y cada válvula, según su tipo, cumple una función específica en el área de operaciones que fue destinada. Las válvulas de bloqueo no pueden usarse para regular el flujo. ¿Por qué? Porque ellas normalmente se diseñan para abrir completamente o cerrar completamente, pero no pueden ser usadas para dejar pasar un fluido la mitad o un cuarto o un 10% o un 50%. ¿Por qué? Porque en el tiempo ellas se van deteriorando por ese uso. Entonces eso es lo que es una válvula. Ahora, las partes de una válvula, aquí está una válvula tipo, esta en particular tiene un volante, tiene un vástago, el bonete, tiene el puerto, tiene el disco, el asiento y el cuerpo. No todas tienen volante, no todas tienen vástago. De manera que esta en particular tiene todo. ¿Qué es el volante? El volante es un elemento que permite el giro del vástago. Y el vástago es la conexión del volante con el disco.
El bonete es el cobertizo superior, lo que está acá. El bonete es el cobertizo superior de la válvula y se acopla al cuerpo. El puerto es el espacio interno máximo en posición 100% abierta, es decir, el puerto es por donde se mueve el obturador, el espacio donde se mueve el obturador, eso lo llaman el puerto. Y el disco es la parte movible que está en contacto con el fluido, que vendría siendo el que hace las veces de obturador, el que permite o no el paso del fluido. Ese disco tiene un asiento, que es un tope donde descansa. En este caso de esta válvula, el disco y el asiento generan entre sí una área de flujo y es la que permite una determinada función. El cuerpo es la cubierta del espacio de obturación y es la parte que se acopla a la tubería o equipo, fuente destino del fluido. Es decir, el cuerpo es esta parte de acá. Cada una cumple una función específica en la válvula y bueno, dependiendo del tipo, tiene todas o algunas de estas partes. Y aquí vamos a ver en este video 5 tipos de válvulas que en realidad se reducen a 3, las de aislamiento, retención y regulación, y estas 4 y 5 casi siempre caen en alguna de estas 3, pero las quise colocar así, 5 tipos. Y vamos a ver una a una en este video a continuación. Entonces la primera válvula que vamos a ver es la válvula de compuerta, se le dice gate valve y es una válvula muy utilizada en la industria de los hidrocarburos porque es esta que está acá. Y observamos, ella es muy particular, tiene un espacio para albergar el obturador. El obturador se posiciona aquí cuando está 100% cerrada, pero ella tiene que tener un espacio donde se mueva para ubicarse en el caso que esté 100% abierta. Y este vástago abre cuando está salido así totalmente porque la válvula está abierta completamente, y cuando la válvula tiene este vástago adentro es porque está totalmente cerrada. En este caso está totalmente abierta. Esta válvula que está aquí también es de compuerta y la forma de representarla en el plano es por medio de esta imagen que está acá, que serían 2 triángulos de forma opuesta. Cuando observemos este símbolo en un plano es porque es una válvula de compuerta. A continuación veremos una animación respecto a esta válvula. Ok, esa es la válvula de compuerta. Aquí la vemos también. Digamos, podemos observar el disco donde está subiendo y aquí lo observa. Esas son muy comunes, abren o cierran completamente, tienen bajas caídas de presión, el uso en casi la totalidad de servicios para líquidos, para gases y proporciona un cierre efectivo. Esta válvula es muy utilizada en la industria. Esta que está acá es la válvula de bola, se llama ball valve. Es una válvula también, tiene su uso muy frecuente en la industria de los hidrocarburos también. Esta que está acá digamos, tiene un gran tamaño, es mayor de 16 pulgadas. Esta que está acá es de 16 pulgadas, esta debe ser de un diámetro mayor, debe ser de 36 quizás. Y el símbolo que la representa es este que está acá. Fíjense que es parecida a la de la válvula de compuerta, pero en la parte central tiene un círculo indicando la representación de la esfera que tiene esta válvula, ¿no? Acá la observamos con más detalle, vemos el obturador, ¿no? En este caso, en esta posición como está cerrada totalmente, y esta que está acá, en esta posición que está totalmente abierta, y de hecho de esa manera es que se usa, o 100% cerrada o 100% abierta. Nunca debe usarse para regular. El obturador es una esfera perforada, es de rápida acción. ¿Por qué? Porque con 90 grados, en un giro de 90 grados, completa su función. Son pequeñas y livianas al compararlas con las válvulas de compuerta y también presentan bajas caídas de presión. Ahora, esta válvula tiene una particularidad, que la manufactura es separada del vástago, entonces genera como un punto débil aquí. En tanto uso en el tiempo, esto en muchas ocasiones se desprende y queda la esfera sin comunicación con el volante y eso hace que pierda su funcionalidad y haya que sacarlas del servicio. Entonces este es uno de los problemas que tiene este tipo de válvula, la válvula de bola. Queremos ver una animación de esta válvula a continuación.
y esta es la válvula de bola. A continuación vemos la válvula tipo tapón. A esta válvula también se le llama válvula de macho y también se le dice en inglés fluff valve. Esa es una válvula que es digamos como una competencia de lo que es la válvula de bola, y la válvula de tapón es un cono truncado que hace las veces de obturador, y digamos que la manufactura de lo que es el tapón y lo que es el vástago es una sola, y lo hace, digamos, la hace más resistente, y no le ocurre lo que le ocurre en las válvulas tipo bola. Entonces, estas son las válvulas tipo tapón. Aquí la vemos con un poco más de detalle. Fíjense acá, el obturador es un cilindro o cono sólido perforado. Es de rápida acción también, porque con un cuarto de vuelta, es decir, 90 grados, un giro de 90 grados completa su función. Y son duraderas, muy duraderas en comparación con las válvulas de bola. Manufactura compacta y proporciona cierres herméticos a burbujas. No permite ese tipo de burbujas cuando están cerradas herméticamente, ¿no? Si queremos ver una animación de esta válvula a continuación. Y esta es la válvula tipo tapón o de macho o plug valve. A continuación tenemos la válvula tipo apriete o pinch valve, también se le dice. Esta válvula es muy particular porque tiene una parte, es un elastómero, es una goma. Entonces una parte metálica presiona la goma y genera lo que es la obstrucción o la obturación. La forma de representarla es a través de este símbolo que está acá con estas dos pestañitas, una arriba y otra abajo. Entonces esta es la válvula de apriete. Aquí la vemos un poco más con detalle. Aquí vemos el elastómero. Y este elastómero es aprisionado acá. Al mover este vástago, dos prensas hacen que cierre herméticamente el paso del fluido. El obturador es una combinación de un elastómero con una prensa metálica. Es de bloqueo, pero tiene cualidades para ser usada como reguladora. Claro, no por mucho tiempo, pero se puede usar. El tubo de goma es conocido como tubo de presión. Queremos ver una animación de esta válvula a continuación. Y esta es la válvula de apriete, pinch valve, como se le conoce también. A continuación veremos lo que son las válvulas de retención. También se le llaman válvulas check o también se le llaman válvulas de flujo inverso. Vemos la primera que vamos a ver, que se llama de obturador oscilante, y también se le dice válvula tipo bisagra, y en inglés swing check valve. Esa es la válvula de retención flujo inverso. Aquí la observamos, por supuesto no tiene vástago, tiene una brida ciega en la parte superior, y aquí observamos una de gran tamaño. La simbología en los planos es a continuación una Z, digamos, o una N. Quiere decir, una N tiene esta particularidad, un punto acá arriba y una flecha indicando el sentido del flujo. La válvula de obturador oscilante, que llama también de bisagra, es por esto, porque tiene una especie de bisagra acá, y el obturador se mueve u oscila por medio de la bisagra. El fluido pasa por aquí, levanta la bisagra y se observa cómo el paso del fluido. Cuando este fluido intenta regresar, no lo puede hacer. El obturador es un disco sujeto por una bisagra que permite su oscilación, abre con la circulación y fuerza del mismo fluido, cierra de forma automática a la mínima intención de retorno del fluido de proceso. Esta es la válvula check de obturador oscilante o de flujo inverso. Queremos ver una animación de esta válvula a continuación. Y esta es la válvula de obturador oscilante. Esta que a continuación observamos es la válvula de obturador ascendente. También es una válvula check, se le llama lift check valve. Esta válvula es el obturador es un elemento tipo tapón. Aquí lo observamos, ¿no? Y sube y baja dependiendo del fluido en la fuerza como viene, ¿no? Levanta este obturador de forma ascendente, asciende y desciende. Abre con la circulación y fuerza del mismo fluido elevando el obturador, y cierra de forma automática a la mínima intención de retorno del fluido de proceso. Esta es la válvula de obturador ascendente. Queremos ver una animación de esta válvula a continuación.
y esta es la válvula de obturador ascendente. Esta que vemos acá es la válvula del tipo obturador basculante. Es una válvula, también una válvula check de retención de tipo flujo inverso, y en inglés tilting check valve se le llama, y ella permite el paso del fluido y si quiere retornar no lo permite. Esta válvula en particular puede tener un elemento que me indica cuando ella está abierta o cuando está cerrada. Fíjense que acá, como está el indicador en la misma o está paralelo a la colocación del disco, entonces ahí está cerrada. Si este indicador se mueve hacia acá y me hace esta indicación, entonces ahí la válvula está permitiendo el paso del fluido. Es decir que ahí está cerrada. Claro, es una válvula que está colocada como en un almacén para visualización. No está en uso, no está en el proceso. Acá la vemos con más precisión. Aquí vemos el disco, y vemos el sujetador del disco. Aquí la vemos en forma externa y aquí podemos ver el punto de donde se sujeta, y este disco, digamos, al paso del fluido empuja y se mueve en este sentido. Digamos, aquí está totalmente abierta y cuando cierra, el fluido intenta regresarse, cierra y queda de esta forma. Esa sería la del obturador basculante. El obturador es un disco inclinado que oscila de forma descentralizada. Abre con la circulación y fuerza del mismo fluido moviendo el obturador y se minimiza el golpe de ariete. Fíjense que el golpe de ariete en la industria de los hidrocarburos, en los sistemas de bombeo, es algo perjudicial. Si se usa una válvula check tipo obturador basculante, se minimiza este problema en la industria. Queremos ver una animación de esta válvula a continuación. Y esta es la válvula de obturador basculante. En este momento vamos a ver las válvulas de regulación o estrangulamiento. Son válvulas que permiten dejar pasar una cantidad específica de fluido entre 0% y 100%, pero yo puedo seleccionar 20%, 54% de fluido a pasar por la válvula, y ellas tienen una función muy importante en la industria. Esta primera válvula de regulación que vamos a ver es la de tipo mariposa. Es butterfly valve. Si visualizamos acá, es una válvula. Esta es una válvula de gran tamaño. Piensa que la persona está parada aquí y la válvula es 3 veces más grande que la persona, o sea que es una válvula inmensa, y la simbología para representarla en el plano es este que está acá. Tiene una diagonal en el centro indicando el obturador tipo mariposa, que es particular de esta válvula. Si la queremos ver con más detalle, aquí la tenemos. Fíjense, el obturador se mueve en este sentido, gira 90 grados para abrir, cerrar completamente. Lo vemos. Ellas son normalmente, o sea, se utilizan mayoritariamente como válvulas de aislamiento, como si fuera de bloqueo o cierre, pero yo la coloqué aquí como de regulación. Es un uso que se le da a este tipo de válvulas, pero ellas son buenas para cerrar 100%. El obturador es un disco con sostén por un eje central. Aquí está un eje central de rápida acción con un giro de 90 grados, y son muy livianas y muy fáciles de instalar y de hacerle mantenimiento, muy reducidas en su tamaño. Maneja grandes caudales y son de regulación para un tiempo limitado. No es bueno dejarlas por mucho tiempo como reguladoras. Queremos ver una animación de esta válvula a continuación. Y esta es la válvula tipo mariposa. La válvula de globo es una válvula de regulación o estrangulamiento también que tiene mucho uso en la industria petrolera. Es esta que está acá. Así en vista rápida pareciera una válvula de compuerta, pero no. Las válvulas de compuerta tienen un puerto un poco más grande, y en este caso las de regulación tipo globo no necesitan ese puerto porque la apertura para el paso del flujo es por medio de un área para controlar un caudal. Entonces no necesita, como decir, paso total,
necesita es un paso regulado. En ciertos momentos pueden abrirse 100% para que pase el fluido. Esta válvula de globo se llama Globe Valve. El obturador es un disco unido a un vástago que permite el ajuste del área, como lo vimos aquí. Se utiliza para controlar el flujo variando área de flujo acá con el asiento y el disco, y son más costosas que las de compuerta y producen mayores caídas de presión. Bueno, esta comparación no es muy válida, porque yo en un sitio donde voy a colocar una válvula reguladora, yo no puedo sustituirla por una de compuerta porque tienen funciones diferentes. La válvula de compuerta es para cerrar o abrir completamente, y las válvulas de globo son válvulas para regular 50%, 30%, 80% del caudal. Entonces tienen digamos, funciones muy específicas cada una, y decir que son más costosas, bueno, esta tiene una función bastante importante, entonces pudiera ser por eso lo más costosa. Digamos, su manufactura también es un poco complicada y por eso que son más costosas. Queremos ver una animación a continuación. Y esta es la válvula de globo, muy utilizada en la industria. Bueno, la simbología es esta que está acá. Tiene un círculo sólido representado en el centro, indicando el obturador como tal. La válvula de regulación o estrangulamiento, llamada válvula de aguja, también es una válvula muy utilizada. Por ejemplo, esta imagen que observamos acá es una estación o un punto de distribución de gas leaf en un campo petrolero. El gas leaf es un gas que se utiliza para inyectar a los pozos para producir petróleo. Entonces, como se necesita saber la cantidad de gas que se inyecta a cada pozo, entonces se necesita precisión. Entonces, para eso se utilizan estas válvulas de aguja. Estas válvulas que en ciertos casos la llaman válvulas Merla. Merla es la marca. Son válvulas de regulación o estrangulamiento, válvulas de aguja. Acá la simbología de estas válvulas es la que se presenta en esta imagen, la válvula de aguja. Se le llama needle valve, es una válvula de aguja. Aquí las vemos un poco con más detalle. Fíjense, el obturador es una agujita que genera un área de flujo muy preciso que pasa por aquí para controlar ese caudal. Y lo vemos un poquito más. Aquí también observamos cómo hace la obturación el elemento. El obturador es un elemento cónico, puntiagudo, parecido a una aguja. La aguja actúa como un disco. Su diseño es similar a una válvula de globo. De hecho, también es una válvula de globo. Tiene muy buen control de flujo para pequeños diámetros y se usa cuando se requiere precisión. Eso se utiliza esa válvula mucho en la industria farmacéutica por la precisión que se necesita entre las dosis para determinados compuestos, determinadas medicinas. Por eso se utiliza este tipo de válvula. Queremos ver una animación de esta válvula a continuación. Y esta es la válvula de aguja. Esta válvula es de diafragma, una válvula de regulación o estrangulamiento llamada válvula de diafragma. Esta válvula, cuya simbología es esta que se presenta acá, tenemos este arco indicando el diafragma. Esta es una válvula también que utiliza un elastómero. Aquí se puede ver el elastómero. Este elastómero es por medio de esta parte metálica, se presiona y llega a este tope y hace el cierre. Esta también es una válvula de estrangulamiento y la vemos por la parte externa y vemos su funcionamiento. El fluido pasa completamente y yo después puedo, girando el volante y moviendo el vástago, puedo aprisionar el elastómero con este tope y no permitir el paso. El cierre se produce presionando un elastómero contra un tope. Principalmente es de cierre, pero puede usarse como reguladora sin problemas. Usada para baja presión y fluidos corrosivos. Por eso el elastómero. Queremos ver una animación a continuación. Y esta es la válvula de diafragma.
Ahora veamos este tipo de válvulas que llaman válvulas de conmutación. En este caso estamos hablando de las válvulas de desvío, pero casi nunca las llaman ni válvulas de conmutación ni válvulas de desvío. Las llaman válvulas de 3 vías mayormente, o llave de 3 vías, como la que está aquí. Son válvulas que permiten el paso acá directo o de desvío, y aquí lo observamos otro modelo. Digamos que el obturador se desplaza de este orificio a este otro orificio y permite que el fluido venga por acá, se desplace a este canal o a este canal que está acá moviendo el obturador. Y la simbología es por medio de esta imagen, 3 triángulos convergentes a un punto. Esto sería una válvula de desvío. Se utilizan para desviar el fluido a un determinado destino. Es muy común llamarlas llaves o válvulas de 3 vías y se utilizan mayormente para líquido. Veamos a continuación una animación. Y esta es la válvula de desvío o llave de 3 vías. Esta es la válvula multipuerta. Se utiliza en la actualidad mucho en la industria petrolera para lo que es la convergencia de pozos a una estación, y son muy prácticas a la hora de utilizarla para medir pozos. Se disminuye mucho el tiempo perdido por manipulación de válvulas, como en los múltiples, y con un sistema automatizado se puede hacer la medición de la válvula. Esta es una válvula multipuerta, esta es otra. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 válvulas multipuertas, y son muy prácticas en la industria. Aquí las vemos con más detalle. Aquí vemos 2 válvulas multipuertos, las líneas de flujo que vienen de los pozos. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 líneas de flujo, 7 para una, 7 para la otra, que son 8 puntos para llegada, pero se deja 1 para control, para medir hermeticidad y otras pruebas, y 7 líneas de flujo llegan a este cabezote, y tiene 2 descargas, una por acá de mayor diámetro y una por aquí abajo de menor diámetro. Internamente tiene un brazo selector. Este brazo selector se mueve o gira y se posiciona en los orificios de cada una de las líneas de flujo, y se hace circular el fluido por este brazo selector a la parte de abajo y sale por aquí, por esta tubería de menor diámetro. ¿Por qué? Porque de los 7 caudales que llegan acá, solo un caudal viene por acá, por eso que es de menor diámetro. Y esta de mayor diámetro, ¿por qué? Porque si son 7 líneas de flujo y una viene por acá, las otras 6 se desplazan por esta otra tubería. Entonces esta es la válvula multipuerta. Consta de 7 puntos de alimentación y posicionamiento. Posee un brazo selector interno que direcciona el flujo individual deseado, y tiene 2 puntos de descarga. Tiene utilidad para medida de pozos. Queremos ver una animación a continuación. Y esa es la válvula multipuerto. Ahora, las válvulas de descarga, que tampoco comúnmente se le llama válvula de descarga, se conocen más por otros nombres como válvula de seguridad. También se le dice, se conocen como válvulas de alivio o válvula de fondo. Pero vamos a ver ahorita la válvula de seguridad, estas que están acá. La de seguridad, ¿qué función cumple? Bueno, cuando una presión del equipo sobrepasa los límites, ella se abre para evitar un estallido del equipo. Esa es la válvula de seguridad. Y las de alivio, el mismo funcionamiento, solo que la de seguridad es para gas y la de alivio para líquido. Por aquí la vemos. El símbolo que se utiliza para ellas es este que está acá. Para la de seguridad, es esta que está acá, que se utiliza para gas. Por ejemplo, un separador, en el tope de un separador, que la presurización, digamos, la válvula cuando se acciona es porque encuentra una sobrepresión en el separador, ella se abre y por allí circula gas. Y las válvulas de alivio, por ejemplo, en una caldera, cuando se presuriza, deja circular agua para despresurizar, digamos, la caldera. En este caso se utiliza la válvula de alivio. Entonces, las de seguridad es accionada por presión, que resulta en una apertura rápida, se utiliza en fluidos compresibles. Y la de alivio es accionada por presión y se abre en proporción a la sobrepresión. Se utiliza en fluidos incompresibles, como un líquido. Queremos ver una animación de cada una, de la de seguridad y la de alivio, a continuación.
y esas son las válvulas de seguridad y alivio. Una válvula de fondo es una válvula que se utiliza para drenar tanques, es para servicio líquido normalmente, es una válvula de globo y se utiliza para drenar tuberías, recipientes, reactores, etcétera. Su ángulo varía entre 45 y 60 grados, ellas vienen así, digamos el vástago viene acá, dentro tiene el obturador y tiene un ángulo para hacer la descarga. Y en el mercado se encuentra entre 1 y 12 pulgadas. Se coloca en el fondo de un tanque para hacer la descarga de los fluidos. Veamos a continuación una animación. Y esta es la válvula de fondo. Ahora, hay válvulas muy específicas. Por decir algo, tenemos válvulas que quizás no reciben el nombre de válvulas, pero tienen características y funcionalidad como las válvulas que ya acabamos de ver. Por ejemplo, el disco de ruptura. Fíjense, este disco de ruptura es un disco que se coloca entre dos bridas y ese disco está calibrado para romperse a una determinada presión. Entonces, digamos que funciona como una válvula de seguridad, como una válvula de bloqueo. Ella está cerrando totalmente el paso del fluido y cuando se alcanza una determinada presión, ella se rompe y permite el paso. O está sin paso de fluido, es decir, totalmente cerrada, o está con el paso total del fluido. Cuando el disco se rompe, 100% del paso. Entonces funciona como una válvula de bloqueo. Tenemos los casquetes de burbujeo, son válvulas check, son válvulas de retención o flujo inverso que se colocan en plantas, por decir algo, como en torres de deshidratación con trietilenglicol, donde tenemos el paso de un gas a través de una bandeja y esa bandeja está llena de líquido y se desea que ese gas, al pasar por esa bandeja, burbujee para cumplir una cierta función de retención de algunos componentes, como el caso de trietilenglicol para retener el agua. En ese caso, el gas por debajo de la bandeja pasa por esta válvula y burbujea en el líquido, pero no hay manera de que el líquido pueda atravesar esta válvula y vaya hacia la parte inferior. Por eso que es una válvula check, válvula de retención, pero se le llama no válvula check, se le llama casquetes de burbujeo o platos de burbujeo. Tenemos la número 3, que sería el choque. El choque es un elemento que se coloca en los árboles de Navidad, en un cabezal de pozo, en producción de hidrocarburos. Tiene una función específica también de regulación, regula presión, regula caudal. Los hay fijos como un elemento interno reductor que hace que el caudal sea menor o que la presión sea menor, o los hay ajustables, que por medio de un volante, un vástago y un elemento obturador que hace que haya más o menos área de flujo para regular la presión que pasa por aquí o el caudal que pasa por aquí. Ese sería el choque. No se le llama válvula, se le llama choque en el sistema de producción de hidrocarburos. Está también lo que llama la válvula fija y viajera, en un balancín, un bombeo mecánico tipo convencional. Tenemos digamos un varillaje que en el fondo del pozo existen estos elementos, dos esferas, un cuerpo que permite, válvula viajera que permite cerrar un orificio para sostener un fluido en esta cámara que es levantado luego hacia el pozo. Mientras esta está levantando, entonces esta se abre y permite el paso del fluido del yacimiento hacia el pozo, y después cuando esto baja, esta abre para permitir el paso del fluido y esta cierra para poder permitir que este fluido sea ingresado a esta cámara. De manera que aquí tenemos dos válvulas también, pero no se le llama válvula viajera y válvula fija, pero esas son válvulas también de bloqueo. Válvula de bloqueo permite el paso total o el cierre total. Y tenemos estas muy particulares, las válvulas SSB, SDB, ESB, ESD, ESDB, pero ¿cómo se llaman ellas? Se llama Safety Shut-Off Valve, Shutdown Valve, Emergency Shutdown Valve. Esta válvula es la misma y es esta que está acá, donde se colocan en los árboles de Navidad para controlar. Viene una presión anormal, un problema en el pozo, ellas de una vez actúan y hacen una función para preservar la instalación. Entonces estas son las mismas, lo que reciben varios nombres, el tipo de válvula como de seguridad. Tenemos la válvula check
inversa, que es esta que está acá. Ya la hemos visto anteriormente, es la misma válvula de flujo inverso o válvula de retención de obturador oscilante o válvula de bisagra, pero si ustedes la comparan con la que vimos anteriormente, está colocada al revés. Fíjense que la bisagra está acá, el obturador está acá y el fluido debería venir en este sentido, de derecha a izquierda, para abrir, permitir el paso. Bueno, pero esta está colocada al revés, el fluido viene en este sentido y el obturador está sujeto acá con un alambre de sacrificio, un alambre que va a cumplir una función muy específica, que es que el fluido que está pasando por acá es un fluido deseado, pero si este fluido se contamina con un fluido indeseado, que normalmente se conoce qué fluido es, y este alambre se diseña para que con ese fluido indeseable este alambre se disuelva, se rompa y permita que este obturador caiga y cierre el paso del fluido. Es decir, cuando el fluido se contamina, entonces se cierra la válvula y no permite el paso. Una manera de evitar contaminación de productos. Y tenemos la válvula de gas lift u operadora, esta válvula que está acá, que es utilizada para producción de hidrocarburos también en un método que se llama levantamiento artificial por gas. Aquí tenemos el eductor o tubería de producción en un pozo. Y aquí tenemos un mandril y en ese mandril se coloca una válvula de gas lift. El fluido, digamos, este es el eductor o tubing o tubería de producción. Y acá está representado el anular entre el revestidor de producción y el tubing. Entonces aquí normalmente se inyecta un gas que está a una presión adecuada. ¿Para qué? Para que esta presión, este gas ingrese acá y con la presión levante este domo que está acá. Normalmente tiene una presión y esta presión del gas, cuando ingresa acá, vence esta otra presión, levanta este pistón, mueve este vástago y permite la apertura de este orificio que está acá, y entonces el gas que ingresa al anular ingresa también al eductor. Dentro del eductor hay petróleo y ese gas se mezcla con ese petróleo y ese gas aligera la densidad, disminuye la densidad de ese petróleo, y cuando disminuye la densidad disminuye la presión hidrostática del fondo del pozo, y la presión del yacimiento o del reservorio vence la presión hidrostática y entonces mueve el petróleo hacia la superficie. Es decir, este es un método de producción. ¿Y qué se usa? Una válvula de gas lift. ¿Qué válvula es esa? Bueno, una válvula que es accionada por presión. Entonces estas serían válvulas muy específicas. Veamos también lo que es el coeficiente de resistencia. ¿Cómo se determina y por qué es importante el coeficiente de resistencia? Bueno, porque con el coeficiente de resistencia yo voy a determinar lo que es la caída de presión en una determinada válvula. Entonces, ¿cómo se determina? Bueno, aquí presento cómo se determina. En esta en particular, que es una válvula de compuerta, pero también se puede usar para una válvula tipo tapón o macho, una gate valve o una plug valve. Se puede utilizar este desarrollo que está acá. Aquí podemos ver lo que es el diámetro de la válvula, representado por una D minúscula, y aquí vemos el diámetro de la tubería, representado por una D mayúscula. Al dividir el diámetro de la válvula entre el diámetro de la tubería, eso debería, como norma básica, de que el beta sea igual a 1. El beta, que es la relación de esos dos diámetros, debería ser igual a 1. ¿Por qué? Porque el fluido que circula por la tubería y que pasa a través de una válvula debería encontrarse con la misma área de flujo. ¿Para qué? Para minimizar caídas de presión, para no permitir obstrucciones, pero en ocasiones las válvulas tienen diámetros menores. Cuando eso es así, el diámetro de la válvula, que es menor al diámetro de la tubería, genera un beta menor que 1, y eso hace que el cálculo de lo que es el coeficiente de resistencia se haga de otra manera. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando el beta es igual a 1, cuando el diámetro de la válvula y el diámetro de la tubería son iguales, entonces para una válvula de compuerta o tapón yo calculo el coeficiente de resistencia multiplicando 8 por el factor de fricción de la tubería, y el factor de fricción de la tubería lo consigo con esta tabla. Busco el diámetro de la tubería y encuentro el factor de fricción de una vez. Al tener este factor de fricción, yo multiplico por 8 y consigo el coeficiente de resistencia. Eso es si el diámetro de la tubería y el diámetro de la válvula, ambos son iguales. Pero cuando son distintos, entonces se genera un ángulo. Aquí está. En esta representación observamos la parte de la válvula. Si el diámetro es menor que el diámetro de la tubería, aquí está, se genera desde el momento que desde el inicio del diámetro de la tubería hasta el inicio del diámetro de la válvula, entre esos dos puntos se traza una recta, y luego con el eje central del sistema él genera un ángulo. Este alfa medio es lo que voy a utilizar para conseguir el coeficiente de resistencia. Entonces, si el beta es menor que 1, es porque el ángulo
no me está dando 0, me está dando un valor. Entonces si me da el ángulo menor de 45 grados, utilizo esta fórmula donde está incluido alfa medio y está incluido beta. Y cuando el ángulo está formado entre 45 grados y 180 grados, entonces utilizo esta otra fórmula, que es función de beta y función de alfa medio. Lo tenemos. Entonces de esta manera consigo el coeficiente de resistencia. Cuando la válvula es de bola, el mismo concepto, el diámetro de la válvula, el diámetro de la tubería, el beta es la relación entre el diámetro de la válvula y el diámetro de la tubería. Aquí tenemos la representación, cómo se forma el ángulo, y aquí tenemos cómo encontrar el coeficiente de resistencia. Cuando beta es igual a 1, es 3 el factor de fricción de la tubería, y cuando el beta es menor de 1, si el ángulo es menor de 45 o si el ángulo está entre 45 y 180 grados, aquí tenemos dos fórmulas para determinarlo, función de alfa medio y función de beta, y con esa coeficiente de resistencia puedo encontrar yo luego lo que es la caída de presión en la válvula. Si la válvula es del tipo check o de flujo inverso o de retención tipo bisagra, de obturador oscilante, entonces estas válvulas casi siempre o siempre el diámetro de la válvula es igual al diámetro de la tubería. Por tanto, beta es igual a 1 y eso es 50 Ft. De esta manera consigo el coeficiente de resistencia. Si es basculante, entonces ella tiene una particularidad que cuando ellas están 100% abiertas, genera un ángulo con el eje central. El obturador con el eje central genera un ángulo llamado alfa. Y si alfa es 5 grados y si es 15 grados, como las dos formas de fabricarla, entonces dependiendo del diámetro de la válvula consigo el coeficiente de resistencia. Aquí está esta tablita. Ellas vienen entre 2 pulgadas y 48 pulgadas. Veo la válvula, qué diámetro tiene, lo selecciono aquí, veo qué ángulo genera y consigo el coeficiente de resistencia. Cuando es una válvula de obturador ascendente, una válvula de retención o flujo inverso del tipo obturador ascendente, entonces igual, en este caso, estas válvulas sí pueden tener un diámetro menor que el diámetro de la tubería, entonces aquí las tenemos las dos fórmulas. Una, cuando el beta es igual a 1, 600 Ft, y cuando es menor de 1, esta fórmula que está acá. Si tenemos una válvula de regulación o estrangulamiento del tipo mariposa o butterfly, su forma de determinar el coeficiente de resistencia depende del diámetro. Es decir, veo el diámetro, lo busco acá y dependiendo de ese diámetro tengo la fórmula para encontrar el coeficiente de resistencia. Si es una válvula de pie es una ecuación única, 420 F. Si es una válvula de regulación o estrangulamiento del tipo globo, entonces aquí está, si es igual a 1, el diámetro de la tubería, de la válvula, entre el diámetro de la tubería. Si ese beta me da 1, es 340 Ft, y si es menor de 1, aquí está la fórmula, función del beta. En el caso de los estrechamientos y ensanchamientos, que son, digamos, reducciones o ampliaciones, entonces esto también genera un ángulo. Aquí lo tenemos, alfa medio, forma de determinar el ángulo, y si es menor de 45 grados o si es mayor entre 45 y 180 grados, aquí tenemos la fórmula en un estrechamiento y aquí tenemos la fórmula en un ensanchamiento. Y en tuberías y accesorios, por ejemplo, en tubería, bueno, ya vimos la tablita por allá, pero si es accesorios como una T, aquí tenemos, si es flujo directo, digamos, el fluido no hace 90 grados, entonces si es directo, 20 Ft, y si es cruzado, digamos, el fluido viene en este sentido y se divide, o si viene en este sentido y cruza 90 grados, en este caso es 60 Ft. Si es un codo, se utiliza 30 Ft, y si es de 90 grados, 30 Ft, pero si es de 45 grados, es 16 Ft. Es la forma de calcular lo que es el coeficiente de resistencia en accesorios. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.